¿Qué tal amigos de la patria grande latinoamericana? Un abrazo fraternal. Y hoy seguimos con Eva Perón y un repaso sobre lo que pasó el 17 de octubre de 1945. Los dilemas se suscitaban en torno a la dificultad de armonizar los deberes femeninos con la política, cómo se plasmaría esta dentro de las estructuras políticas, con los consecuentes significados propios y específicos, y los expresivos o apelativos, y dejar entrever numerosas situaciones dispares en cuanto a la reacción, pero similares en cuanto a la apreciación sobre la mujer y su rol en la sociedad. Los partidos buscaron sortear las dificultades culturales y políticas sobre los espacios que ocuparían las mujeres en las estructuras partidarias. Esto llevó a desacuerdos por desinterés, incapacidad o ignorancia respecto de la manera de implementar su inclusión partidaria o política, es decir, cómo se imbricarían las mujeres en el nuevo esquema político y cuáles serían las vías que les permitiesen ejercer su ciudadanía. En esta placa vemos el 17 de octubre de 1945 lo que la prensa de esa época habló de los cabecitas negras, los obreros industriales que se bañaban en las fuentes de la Plaza de Mayo, lavaban sus pies allí. Realmente estuvieron muy despectivos y es el movimiento obrero el que evidentemente hace toda la movida y provoca una revolución sin precedentes en el país a partir de esa fecha. Antes de continuar con la conformación del Partido Peronista Femenino, repasaremos el papel de Eva Perón durante el 17 de octubre de 1945. Eva María Duarte había nacido en Los Toldos el 7 de mayo de 1919, quinta hija natural de Juan Duarte y de Juana Ibarguren. A los 15 años había llegado a Buenos Aires, donde incursionó en el teatro, la radio y en el cine. El 11 de octubre, Perón y Eva Duarte, su mujer, se escondieron en la isla del Delta ante la inminencia de su detención, pero fueron apresados 2 días más tarde, el 13 de octubre. El coronel fue llevado a la isla Martín García. Por aquel entonces Perón ejercía 3 cargos políticos: el de vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Así logró construir un gran poder político, por lo que la Junta Militar le exigió su renuncia y él la desobedeció al dar un discurso. Por eso fue detenido y procesado. Antecedentes del 17 de octubre, 2 años antes de ese hecho histórico, un golpe de Estado encabezado por el general Arturo Rawson puso fin el 4 de junio de 1943 al gobierno de Ramón Castillo, surgido del fraude electoral. Al iniciarse el gobierno militar de Rawson, el movimiento obrero se encontraba dividido en 4 centrales sindicales: CGT-1, CGT-2, FORA, que significa la Federación Obrera Regional Argentina, ese acrónimo, y USA, la Unión Sindical Argentina, y una de las primeras medidas de ese régimen fue intervenir los sindicatos. Ante esta situación, los dirigentes de la CGT número 2, cuya personería había sido suspendida por el gobierno, iniciaron contactos con jóvenes oficiales del ejército, entre los que estaban los coroneles Perón y Domingo Alfredo Mercante, con el propósito de impulsar la sanción de un conjunto de normativas laborales. Perón decidió, entonces, impulsar la creación del Departamento de Trabajo, un organismo que comienza a gestionar la relación del gobierno con los gremios y que en diciembre de 1943 alcanzó el rango de secretaría. Con su gestión, Perón ganó el apoyo de los gremios que avalaban su eventual candidatura presidencial, lo que generó recelos entre la alta oficialidad del ejército, que en un principio creían que era un cargo sin demasiada relevancia, pero que el mismo llegó a ser estratégico para las ambiciones políticas de Perón. Perón acordó con todos los gremios, menos los comunistas, y comenzó a organizarlos, los cuales quedaron incorporados a la CGT. Detienen a Perón y la movilización del 17 de octubre comienza a gestarse. Principio de octubre de 1945, el ministro de Guerra, el general Eduardo Ábalos, cabeza de los sectores conservadores del ejército, planteó la detención de Perón, la entrega del Ejecutivo a la Corte Suprema y la convocatoria a elecciones. Presionado por esos sectores, el presidente Delmiro Farrell ordenó el 12 de octubre la detención de Perón y su traslado a la isla Martín García. 3 días después, el gremio azucarero de Fotia, que es la Federación Obrera Tucumana de Ingenios Azucareros, se declaró en huelga para reclamar su liberación, y un día después, los obreros de la carne de las localidades bonaerenses de Berisso y Ensenada
se adhirieron de forma masiva a la protesta. Las acciones se multiplicaron en fábricas y talleres de Avellaneda, Lanús, Valentín Alsina y los barrios obreros de Rosario. La CGT, unificada desde 1944, exigió que se mantengan las conquistas tras la realización de un plenario en el que se convocó a una huelga general para el 18 sin nombrar a Perón. Pero los hechos se precipitaron, el coronel acusó un malestar y fue trasladado al hospital militar en el barrio de Belgrano, donde arribó el 17 por la madrugada. Acá vemos en esta diapositiva cómo en un colectivo van los obreros del conurbano bonaerense y del interior de la provincia de Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo, atestado de obreros industriales, para evidentemente hacerse presente ese 17 de octubre. Eva Perón y Cipriano Reyes, que fue el hombre que había logrado imponerse sobre el comunista Peters como cabeza del gremio de la carne en Ensenada y Berisso, y un grupo de militantes cercanos a Perón, jugaron un papel clave en la huelga general convocada para el 17 de octubre de 1945. En las primeras horas de esa calurosa jornada de miércoles, los sindicatos, ante la presión de las bases, comenzaron a movilizarse en Barracas, La Boca, Parque Patricios y en las barriadas del oeste de la ciudad para exigir la liberación de Perón. El gremialista de la carne Cipriano Reyes organizó en el Cordón de la Plata las primeras columnas de manifestantes que avanzaron hacia Plaza de Mayo. Ante la marcha de los trabajadores que venían desde la zona sur del conurbano, la policía resolvió levantar los puentes sobre el riachuelo, pero la gente cruzó en balsas y a nado en su afán de llegar al centro porteño. Por lo tanto, la multitud era imparable y en las primeras horas de la tarde colmó por completo la Plaza de Mayo, donde los manifestantes se refrescaron los pies en la fuente para mitigar el efecto del calor. Esa imagen horrorizó a la prensa tradicional, que no tardó en hablar de aluvión zoológico a la hora de estigmatizar a esos trabajadores movilizados. Aunque varios mandos del ejército lo solicitaron, el gobierno se negó a reprimir y envió emisarios al hospital militar con el objetivo de pactar una salida con Perón mientras comenzaba a caer el sol. Se acordó así con Perón el pase a retiro de Ábalos, la renuncia del gabinete y la convocatoria a elecciones generales para los primeros meses de 1946. Pasadas las 23, desde el balcón de la Casa Rosada, Perón habló a la multitud y en un hecho que inaugura la liturgia de su movimiento, pidió la desmovilización en paz a los 300.000 trabajadores congregados en la plaza. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. 5 días más tarde, el coronel se casó con Evita y su amigo Mercante, gobernador de Buenos Aires, entre 1946 y 1952, asumió la conducción de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Acá vemos en esta placa, en esta diapositiva, el 17 de octubre, la cantidad multitudinaria de trabajadores, 300.000, otros hablan de 1 millón, que van a iniciar a partir de allí lo que se denominó el Día de la Lealtad peronista, y realmente fue toda una revolución porque el movimiento obrero entra a la arena política de la historia argentina. En esta otra diapositiva vemos a Perón arengando a la multitud
y donde prácticamente luego se desmovilizan pacíficamente hacia sus hogares. De allí que el punto de fricción se encontrase, bueno, volvemos con el Partido Peronista Feminista, en la implementación de la ley y sus ineludibles derivaciones para la implementación del PFP, Partido Femenino Peronista. De alguna manera se puede afirmar que se trataba de una suerte de salto al vacío, cuyos alcances eran inestimables, porque ¿cómo predecir el comportamiento político a la mitad del padrón electoral? También constituía un salto cultural y social, en tanto no podía saberse cómo la práctica política podía afectar o alterar el normal desenvolvimiento de la vida familiar. Esta cuestión fue medular en la sociedad y artífice, quizás, de una cultura política femenina. El marco legal ya estaba armado, faltaba el marco político, cuya ausencia puede explicar en parte las demoras en el enrolamiento y empadronamiento femenino. La ley se sancionó en 1947 y recién 4 años después las mujeres pudieron votar por primera vez. Las demoras se debieron a una mezcla de diversos factores, tanto culturales como organizacionales y políticos, sin despreciar tampoco que el gobierno hiciera lo suyo para que las mujeres votaran por primera vez cuando considerara que estaban preparadas para hacerlo. Es decir, cuando estuvieran organizadas fuertemente en un partido político que las incluyera y que no generara sorpresas en una elección. Además, es probable que se buscara marcar un hito histórico. La primera vez que las mujeres votaron lo hicieron masivamente por Perón. Pero para eso era necesario, sobre todo, este tema, ver, según lo que es la investigadora y compiladora del CONICET, Carolina Barri, el sufragio femenino, Eva Perón y la organización política de las mujeres para reformar la Constitución Nacional, que eso es algo fundamental, para reformar la Constitución Nacional que habilitaría a Perón a ser elegido para un segundo mandato consecutivo. Si la sanción de la ley de sufragio fue la coronación de Evita, la reforma de la Constitución fue el signo más acabado del poder y la influencia que ella llegó a ejercer. No solo había pregonado directa e indirectamente sobre la posibilidad de que las mujeres votaran a Perón como presidente mucho antes de que se insinuara la posibilidad de la reforma, sino que gestionó exitosamente la inclusión de los derechos de la ancianidad por los cuales bregaba. Además, ayudó a definir, a través de su grupo de incondicionales, el tema de la reelección, que se había traducido en una suerte de pujas y medición de lealtades que dejaron como corolario el principio del fin de la carrera política de uno de los integrantes de la trilogía de la Revolución, Domingo Mercante, gobernador de Buenos Aires. La ley de sufragio femenino y la reforma de la Constitución, que generaron de por sí una situación política particular, podrían verse como dos momentos de articulación en el liderazgo de Evita. Con la primera, ella capitalizó una historia de luchas infructuosas y se ubicó en la cúspide que la podría erigir en una líder partidaria. En cambio, con la reforma de la Constitución, su liderazgo se proyectó a un nivel político nacional. Pasó de capitalizar poder a obtener poder. La ley 13.010 otorgó la ciudadanía a las mujeres. La reforma de la Constitución posibilitó que las mujeres cumplieran con el objetivo político más importante en el que se verían inmersas, la reelección de Perón por un segundo periodo. El paso siguiente era organizarlas en un partido político. El Partido Peronista Femenino se fundó el 29 de julio de 1949 en el marco de la primera asamblea organizativa del Partido Peronista. El PPF nació como una organización política compuesta exclusivamente por mujeres que contó con una estructura y células operativas propias. El PPF formaba parte del movimiento peronista que luego de varias instancias organizativas quedó constituido por el Partido Peronista, el Partido Peronista Femenino y la Confederación General del Trabajo. De acuerdo con su reglamento general, el PPF estaba vinculado íntimamente al movimiento peronista, pero era autónomo respecto del Partido Peronista que integraban los hombres. Las tres fuerzas que conformaban el movimiento peronista eran independientes unas de las otras, pues en lo inmediato se ocupaban de sectores diferentes y de problemas distintos, aunque las tres persiguieron los mismos
objetivos generales. En esta diapositiva la vemos a Eva Perón ya enferma en su lecho, votando. Ella conquistó el voto femenino, dignificó la condición de la mujer en la ciudadanía. Seguimos con la próxima diapositiva. Vemos a un grupo de mujeres ya dispuestas a votar en el cuarto oscuro, haciendo fila, y realmente fue toda una revolución en el año 1951, donde va a ser reelegido Juan Domingo Perón. Cada rama tenía sus propias autoridades y su propia organización adecuada a sus tareas específicas, como también sus propias organizaciones celulares, las unidades básicas. Cada una cumplía con distintos objetivos y en la práctica sus funciones y actuaciones eran muy diferentes, lo que da cuenta de la existencia de una política específica destinada a las mujeres. La política del gobierno peronista, sustentada por un partido de masas, desplegó hacia las mujeres un marcado interés, no solo electoral, sino de control social, pues era necesario que cumplieran con ciertos objetivos para poder llevar a cabo la política implementada desde el Estado. ¿Por qué las sumó separadas del partido de los hombres? Bueno, esta situación fue producto de una doble circunstancia que llevó a considerar que la mejor alternativa era crear un partido exclusivo de mujeres. Por un lado, el conflictivo escenario que Eva Perón y la organización política Las Mujeres, que presentaba el Partido Peronista en sus años iniciales, hacía casi impensable integrarlas en dicha estructura. Por otra parte, y simultáneamente, el ascendente papel protagonizado por Eva Duarte de Perón, no ya en su rol de primera dama o en el de benefactora social, sino en el de una dirigente política. Su liderazgo, la inexperiencia política de las mujeres y la difícil situación imperante en el Partido Peronista llevaron a la conformación de un partido político singular. El PPF, a diferencia del Partido Peronista masculino, se organizó a partir de una táctica política de penetración territorial consistente en un centro que controlaba, estimulaba y dirigía el desarrollo de la periferia, es decir, la constitución de los mandos locales e intermedios del partido. Este tipo de desarrollo organizativo implica, por definición y siguiendo a Panebianco, la existencia de un centro suficientemente cohesionado desde los primeros pasos de la vida del partido. Como primera medida, y para saber con cuántos partidarias o simpatizantes contaba, se organizó un gran censo nacional de mujeres peronistas bajo el lema ¿cuántas somos y dónde estamos? Las encargadas de llevarlo a cabo fueron 23 delegadas, uno por cada provincia o territorio y una por la capital federal. La elección de delegadas se hizo a partir de la selección personal que realizó Eva Perón de cada una de ellas y también del establecimiento de lazos personales, lo que obligó a desarrollar actitudes fuertemente conformistas y reverenciales para obtener su favor. Las seleccionadas no tenían ningún tipo de experiencia política previa y esa era además una de las condiciones para ser elegidas. Por otra parte, ninguna actuaba en sus lugares de origen a fin de evitar la formación de una base de sustentación política propia. Ahora vemos quiénes son estos investigadores, ver a Moira McKinnon sobre los años formativos del PPF, Angelo Panebianco, que analizó los modelos de partido, organización y poder en los partidos políticos, Eva Perón y la organización política de las mujeres por Carolina Barry del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones y Tecnología, organización y puesta en marcha del partido. Como su primera tarea fue censar, se las llamó delegadas censistas. Las delegadas debían elegir a las subdelegadas censistas y una vez seleccionadas le enviaban a Eva Perón ternas de mujeres de quienes figuraban sus datos completos, tal como lo disponía la circular número 1. Las censistas debían proponer ternas de mujeres por distrito o barrio para ser nombradas subdelegadas y los datos deben ser presentados, por supuesto, dijimos, a Eva Perón. La policía adjuntaba un informe detallado y minucioso de cada una de las posibles candidatas y de su familia. Todo se enviaba a la presidencia del partido para que Evita las evaluara. Los delegados solo podían poner en funciones a las subdelegadas una vez que Evita les hubiera dado el visto bueno. Las subdelegadas debían contar con cierto nivel educativo, como mínimo, debían haber terminado la escuela primaria, pero sobre todo se evaluaban las cualidades morales y peronistas de cada una de ellas. Las delegadas se ocupaban de la provincia, mientras que las subdelegadas eran las encargadas de organizar el partido en las ciudades, los pueblos y los barrios. La estructura jerárquica del PPF estaba compuesta por la presidenta, las delegadas censistas, de quienes dependían todas las unidades básicas femeninas de cada provincia, territorio y capital federal. A su vez,
Cada unidad básica femenina estaba integrada por una subdelegada censista, una secretaria, una prosecretaria, una colaboradora rentada y una colaboradora de honor. El partido actuaba como si se tratara de una entidad estatal. Las delegadas y la mayoría de las subdelegadas censistas, las secretarias de la sede central provincial y las colaboradoras rentadas estaban adscritas al partido y percibían sus saberes de alguna repartición estatal, aunque laboralmente dependían de la sede central del partido, lugar al que debían reportarse. Las que no estaban designadas en el Estado, pronto lo estuvieron. Las subdelegadas desempeñaban múltiples tareas y no tenían horario de trabajo prefijado. En un principio trabajaban de 8 a 20 y más cerca de las elecciones todos los días, inclusive los domingos, de 8 a 24. Según las indicaciones de la presidencia del partido, nunca nombraban a una sola subdelegada por localidad o barrio, sino que debían nombrar por lo menos a 2 en relación con la cantidad de habitantes y con las posibilidades de conseguir un local partidario para evitar la formación de caudillas. Entre las seleccionadas había maestras, directores de escuela, empleadas públicas, como también empleadas administrativas y asistentes sociales de la Fundación Eva Perón. Las subdelegadas se hacían cargo de un determinado territorio para censar y de buscar un lugar apto para la apertura del local partidario, pues donde había una subdelegada existía una unidad básica femenina. La táctica de penetración territorial del PPF se implementó con el nombramiento de delegadas y subdelegadas en todo el país y además con la apertura de unidades básicas exclusivas para mujeres, lo que significó una fuerte presencia política en todo el país. Llegaron a constituir unas 4.000 y su nivel de expansión geográfica fue solo algo comparable con el avance de la Iglesia Católica. El PPF se caracterizó por ser una organización de base, según consta en la declaración número 43, efectuada por José Justo Marrón a la Comisión Nacional de Investigaciones. El 95% del personal que trabajaba en PPF eran empleados públicos que no prestaban servicios en la administración pública argentina. La Comisión Nacional de Investigaciones, comisión número 43, Partido Peronista Femenino, Presidencia, circular número 1 de octubre de 1949, a Perón y la organización política de las mujeres en lo territorial, en la cual la militancia desarrollada era de tipo barrial. La vía de acceso de las mujeres peronistas al PPF se constituyó a través de las unidades básicas femeninas que se encontraban instaladas en todos los barrios. Las mujeres podían acercarse de manera espontánea o luego de ser visitadas en sus hogares por la subdelegada censista. El contacto casa por casa funcionaba como una invitación a las vecinas a afiliarse al partido y a convocarlas a la unidad básica previamente instalada en el barrio. Las unidades básicas femeninas, tal como las masculinas y las gremiales, tenían el firme propósito de contrastar con la desvalorizada imagen del comité partidario e intentaron asumir una identidad propia a partir de una nueva propuesta y de un trabajo diferenciado, tal como lo señalaban las directivas complementarias del Consejo Superior del Partido Peronista. Y en esta última placa, ¿cuál era la base social del partido? Es decir, ¿a qué sectores de mujeres buscaba movilizar el peronismo? La mayoría de los estudios realizados hasta el momento señalan que el partido buscaba incorporar a un sector determinado de mujeres en general que pertenecían a sectores obreros o subalternos. Una investigación preliminar permite señalar que el Partido Peronista Femenino intentó incluir a las mujeres en tanto mujeres en su estructura organizativa más allá de sus condiciones de clase. Por eso señalamos que se trató de un partido de integración social, que es aquel que busca incluir a un grupo específico y además constituye una respuesta político-organizativa al desarrollo de la política de masas. También se incorporaron mujeres de clase media, es decir, empleadas administrativas, empleadas públicas, empleadas de comercio. Queridos hermanos latinoamericanos, un abrazo fraternal y continuaremos con la última exposición sobre esta gran mujer latinoamericana que fue Eva Perón. Que Dios los bendiga, un abrazo muy grande.